A propósito del texto del día de hoy, donde nos habla de la despedida de Jacob, quiero compartir con ustedes algunas experiencias de ese momento antes de la muerte. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Quizá para algunos es un poco extraño que en plena Navidad estemos tocando este tema de la muerte, pero pienso que es muy importante para el texto de hoy. Estaba pensando en lo difícil que es en algunos momentos para la gente, o en todos me imagino, despedir a los seres queridos que mueren. En general, ver morir a alguien es algo difícil. Hay tres experiencias que en general me han marcado como persona y de las que quiero compartirles. La primera de ellas, presenciar la muerte por primera vez, la muerte trágica de la gente, pero también cuando aquella persona que se va es consciente de que está terminando su paso por este mundo. Vi morir a una mujer en una habitación de la casa de mis padres, de mi casa paterna o materna. Estaba allí enferma esta mujer, llegó pidiendo posada porque vivía lejos del pueblo y su situación era precaria, su situación de salud. Esa mujer estaba lejos de su familia y muy enferma. Recuerdo a mi madre orando y acompañándola en ese momento del trance. Yo era un muchacho, apenas empezaba la escuela y recuerdo que ese día preparaba un trabajo de artes manuales. Terminé presenciando la partida de alguien que no se quería ir. Necesitaba quizá un poco más de tiempo para despedirse, para decirle algo a sus seres queridos. También recuerdo las muertes violentas. Viví en un pueblo que en su momento no tenía ni Dios ni ley, donde la gente no había aprendido a conocer la palabra perdón. Esas muertes de la violencia y esos rostros que tuvieron que ver una muerte temprana y violenta, no los olvido. De vez en cuando oro por ellos. Pero también he podido acompañar a algunas familias, varias familias, que tienen la oportunidad de despedir a sus seres queridos, de preparar ese momento de la partida. He podido ver claro el dolor en los corazones de los hijos, pero también la paz con que un papá o una mamá que sabe que su misión en este mundo está llegando a su fin, que llega la hora de rendir cuentas a Dios, es cuando se despide y bendice a los que se quedan. Esas últimas palabras quedan grabadas como en una roca, en los recuerdos de aquellas personas que tienen que presenciar la partida de sus seres queridos, en los corazones de esos hijos. Por eso también es muy difícil cuando una persona no logra hacer ese proceso de despedida y de duelo, por las razones que sea. Esta última es la imagen que me regala el texto de hoy de la primera lectura tomada del Génesis. Jacob, ese gran personaje del Antiguo Testamento, el padre de estos 12 muchachos que terminaron siendo el inicio de las 12 tribus, está en cama. Él sabe que se acerca al final de su vida, de su camino por el mundo de los vivos. Este acontecimiento se convierte en una especie de testamento, pero además es que está lleno de ese aire sagrado. Hoy meditamos justamente la bendición a Judá, Yehudá, que significa a ti te alabarán. Es un texto lleno de grandes promesas que quizá para nosotros pasen desapercibidas, pero para esa familia en ese momento tenían una importancia sagrada. Pero además para cualquier judío no es algo que puede pasar desapercibido. Jacob le dice a su hijo Judá que de él nacerá un rey. ¿A qué rey se refiere? A David. Ahora la pregunta es, ¿se quería solo celebrar la venida del rey David? ¿O era el anuncio de un gran destino para el reino de Judá? ¿O se trataba de la espera de un rey salvador? De hecho, los reyes del pueblo de Dios y Jesús después de ellos salieron de esa tribu.
Judá es considerado aquí como el heredero de las promesas hechas a Abraham y a Jacob. Además, vale la pena tener en cuenta que la bendición de Jacob sobre sus hijos en realidad se extendía como una gran bendición sobre cada pueblo que venía de sus hijos. Esos hijos que conformaron el inicio de las 12 tribus de Jacob. Este texto antecede hoy a la lectura del Evangelio en este día de novena, segundo día de novena. El Evangelio que leemos es el de la genealogía, es decir, la lista de las generaciones antes de Jesús, justamente para decirnos toda la gracia que Dios tenía preparada para su pueblo, pero también para recordarnos el precioso regalo de bendecir antes de morir. Señor, no sé cuándo seré llamado de este mundo. Lo que sí sé es que muchas veces guardo rencores, odios y resentimientos, incluso con personas de mi familia. Dame la gracia de cambiar todo esto por bendición. Que cuando llegue mi partida, con la ayuda de tu gracia, haya logrado bendecir antes de morir. Bueno, y a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, espero que tenga la oportunidad de compartir, sea virtual, sea en su familia, de alguna manera este tiempo de la novena, la preparación ya cercana al nacimiento del niño Jesús. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.